no hay prerequisitos para comunicarse, porque es un derecho fundamental de la humanidad. Entonces no es un favor, no es algo que se vaya a hacer como una terapia cualquiera. Es un derecho fundamental de una persona, comunicarse. Una de cada 5 personas tiene alguna diferencia neurológica. Piensa diferente, percibe el mundo de una manera diferente. Soy Claudia Granados y les doy la bienvenida a Diarios de Parque, una celebración de la neurodiversidad. Ser mamá de un niño neurodivergente me ha traído muchos retos y muchas alegrías. Diarios de Parque fue creado para informar y apoyar a las familias neurodiversas. En este podcast tenemos conversaciones que cuentan historias y a través de esas historias ayudamos a cambiar la percepción de las diferencias neurológicas para brindar a las personas neurodivergentes una sociedad en la que puedan brillar. Hola, estamos de nuevo aquí en Diarios de Parque y hoy me acompaña Gina Mota. Y resulta que Gina Mota y yo tenemos varias cosas en común. La profesión, ella es ingeniera química como yo. Los ancestros de la costa atlántica colombiana, Gina es barranquillera. Y las dos tenemos un hijo en el espectro autista. Y a las dos, hace rato, desde la universidad, se nos olvidó el cálculo integral, el cálculo diferencial, todo eso. Gina, pues es la mamá de Lucas y Álvaro. Y Lucas, su hijo, le ha enseñado una cosa muy linda y es cómo comunicarse sin palabras. Y él la impulsó a unirse a otras familias de la bella ciudad de Cali para crear la Fundación Te Apoyamos. Te Apoyamos es una red de apoyo para las familias de personas autistas en Cali. Entonces, desde 2016, Gina combina su trabajo profesional con su tarea como voluntaria dirigiendo la Fundación Te Apoyamos. Y por eso hoy le agradezco mucho que sea tan generosa y nos regale un ratico de su tiempo para contarnos su historia. Gina, muchas gracias. Bienvenida a Diarios de Parque. Muchas gracias, Claudia, por pensar en mí, por pensar en nosotros, por pensar en esta red de apoyo y de pronto traer a mi memoria todo lo que impulsó este proyecto de Te Apoyamos, recordar un poquito los inicios y del por qué es importante trabajar en red, unirnos a otras familias con un mismo propósito. Bueno, muy bien. Quiero que empezar pues hablando sobre Lucas, que me cuentes un poquito sobre tu historia con Lucas. Bueno, la historia con Lucas es particular porque pues yo tengo 2 hijos, ¿no? Lucas es el menor de mis 2 hijos. Y con mi hijo mayor, digamos que él tuvo como una evolución en su desarrollo un poquito lenta. Entonces, cuando Lucas nació, yo sentía que Lucas era como privilegiado en todo lo que tiene que ver en ese avance o en esa evolución de todos esos indicadores del desarrollo. Sentía que Lucas era un bebé demasiado adelantado. Todos esos hitos del desarrollo los iba alcanzando de manera vertiginosa. Eh, Caminó a los 9 meses. Hay una anécdota que siempre cuento, que el segundo día de nacido, que estuvo en la casa, él se volteó. O sea, que un bebé se voltee, o sea, que gire su cuerpo. Eso es como después del mes. Y él giró y con su pierna pateaba de manera vigorosa el móvil que colgaba de su cuna. Entonces, el papá y yo pues nos sentíamos sorprendidos, pensábamos que había como una superdotación en Lucas. Y pues digamos que él empezó a adquirir pues sus habilidades de manera muy rápida. Antes del año ya decía frases, me acuerdo que él decía tetico para el nene cuando pedía comida, o sea, tenía un avance muy rápido en comparación de nuestro hijo Álvaro.
Pues digamos que sí notamos algunas cosas que era era hipersensible a los sonidos, de pronto no le gustaba estar solo, siempre le gustaba estar muy acogido conmigo y con el papá principalmente. Pero a partir de más o menos del año y 7 meses de edad, empezó a cambiar un poquito como esa visión que teníamos de Luquitas, porque empezó a retraerse, empezó a callarse, o sea, ya no utilizaba todas esas frases para comunicarse a nosotros, empezó a estar muy sensible, pues ya lloraba demasiado, no quería compartir con sus abuelos ni con las personas que constantemente compartía. Nosotros vivíamos en otro país, en Ecuador, mis hijos son ecuatorianos, y nos visitaba mis papás o mis suegros y una tía. Y él, o sea, se centró solamente a estar conmigo. Entonces ahí fue que empezamos a notar como que algo pasaba, ¿no? Y ahí empezó como toda esa búsqueda de respuesta que vivimos las familias que atravesamos este camino del diagnóstico del autismo, porque realmente es un camino, o sea, no es un hecho puntual en nuestra vida, sino que es un camino sinuoso que nos Ujú. lleva como al punto cero de toda la historia, que es compartir con una persona con autismo. Desde ahí comenzó nuestra búsqueda en ese camino. Ok, Gina, pero entonces no sabía que tus hijos eran ecuatorianos. Cuéntame entonces un poquito cómo es ese traslado a Cali, porque intuyo que sucede como en un momento cercano al diagnóstico, que es un periodo difícil, ¿cierto? Cuéntame un poquito eso, cómo esa llegada a Cali. Sí, sí, bueno, se juntaron dos temas para tomar la decisión de regresar a Colombia, ¿no? Em, yo había recibido el diagnóstico de autismo de Lucas más o menos en el 2014. Lucas estaba próxima a cumplir 3 años. Y nosotros pues empezamos esa búsqueda de tratamientos, terapias. Yo siempre he estado como muy empapada de toda esta corriente biomédica, de que todo es asociado a algo, a una disfunción orgánica. Entonces, pues la primera búsqueda de respuestas ante negar de que era autismo, porque lo primero que hice fue decir, no, pues Lucas no puede tener autismo, debe ser otra cosa. Empecé a buscar por enfermedad celíaca, empezamos a descartar un montón eh, de diagnósticos clínicos, porque no sé si has visto, Claudia, que la enfermedad celíaca, en las manifestaciones en niños, toda la parte de conducta eh, y de pérdida de habilidades adquiridas también se presenta cuando los niños tienen esta enfermedad. Entonces, pues obviamente todo encajaba y yo quería pues que Lucas no tuviera autismo. Ese era como mi deseo, o sea, Ok, sin pensar incluso que la enfermedad celíaca podía ser más grave, en mi cabeza solo estaba que no podía tener autismo. Prefería cualquier otra mira, cosa. Sí, o ok. sea, a ese punto en ese punto de inconsciencia me encontraba en ese momento, porque todo lo que yo creía o había visto del autismo era completamente desgarrador. Yo no quería eso en la vida de mi hijo. Ese era el Eh, mensaje que conocías, que veías sí, sí, lo que yo había en los medios. visto, lo que yo conocía, y lo primero que buscas en Google cuando empiezas como recabando pues en respuestas o sea, es terrible la primera información cuando no tienes una guía, ¿no? Ujú. Cómo te abrumas con tantas cosas que están en las redes sin ningún fundamento y empiezas a envenenarte con toda esa información basura, lo puedo decir con Ujú. toda, con toda seguridad. Bueno, entonces en ese momento pues empezamos en terapias allá, una peor que la otra, no teníamos una guía, estábamos completamente solos. eh, No tenías un- familia en Ecuador, no estaba tu tenía esposo. familia en Ecuador, estaba sola. Claro, imagínate, qué Em, duro. nosotros estábamos tratando de buscar, pues que una de las recomendaciones que nos hicieron fue que pues Lucas entrara a un jardín. Estuvimos buscando jardín y la negativa en el colegio donde estaba mi hijo
fue una de las cosas que me impulsó a buscar primero apoyo en mi familia, porque la soledad del diagnóstico no tienes con quién compartir esa experiencia. En el momento que te llega, tú piensas que eres la única persona que le pasa en el mundo. Y además no tenía mi familia. Entonces eran como, eh, esos factores fueron atenuantes en la decisión de regresar a Colombia. Bueno, y se juntó que a mi esposo le dijeron que había la posibilidad de que regresáramos. Fue un tema duro, pues tomar la decisión. Nosotros ya teníamos 8 años en Ecuador, pues yo tenía mi empresa, mi esposo tenía un trabajo estable, eh, pero era de pronto más importante sentir como ese apoyo emocional de estar cerca de la familia, aunque no volveríamos a Barranquilla, pero pues de Cali a Barranquilla estamos Más a una cerquita. hora, sí, media hora, 40 minutos un tiquete de avión. Eh, entonces, eso fue lo que nos impulsó, pues como ese sentimiento de desolación, de soledad, de estar en una tierra extraña, de un diagnóstico que sentíamos que no compartíamos con nadie y estar lejos de la familia. Entonces, todas esas cosas se Claro. juntaron y tomamos la decisión de aceptar la propuesta para regresar a Colombia. Y llegar a Y Cali. así fue, sí. Ok. Quiero preguntarte ahorita que contabas esta experiencia tan personal de que con lo que encontraste en la red, tú no querías que tu hijo tuviera autismo, Ujú. y de toda digamos, la desinformación que encontraste ahí. Quiero que me cuentes ahora, me gusta hacerle esta pregunta a los papás y mamás, quiero que me cuentes tu definición del autismo. ¿Cómo entiende Gina Mota, después de todos estos años, cómo entiende el autismo? Bueno, yo he tratado de hacer como una amistad con el término discapacidad, aunque Ujú. entiendo que también para muchos padres y para muchas familias es un término que no quieren incluir en su vocabulario. Yo he tratado de acogerlo eh, con el concepto de que pues la capacidad pues es la habilidad que tiene alguien para hacer algo, para hacer una actividad o un trabajo. Y con el prefijo dis, quiere decir que no es que no esté presente esa habilidad, sino que está un poco disminuida. Ujú. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de una habilidad que está disminuida o que hay una dificultad en poder ejercer esa habilidad, y yo hay distintas maneras de apoyar a la persona para que ejerza esa habilidad, pues he acogido el término discapacidad cuando me hablan de autismo. Entonces Ok, yo sí lo defino, o sea, con esa concepción amigable que tengo de la palabra discapacidad, como una discapacidad que influye en que estos chicos tengan dificultades para comunicarse, para establecer relaciones sociales, pero con los apoyos apropiados, ellos pueden alcanzar una buena calidad de vida. Entonces, yo sí acojo el término discapacidad para la definición de autismo. muy bien, qué lindo. Hiciste las paces con la palabra, muy bien. Sí, sí, entonces al principio, pues cuando a uno le dicen, sí, pero es que tu hijo tiene una discapacidad, esas palabras son como puñaladas cuando te las dicen. Ujú. Em, pero al final puedes entender que sí, tiene una discapacidad, o sea, tiene unas habilidades en las que tiene dificultad o que están un poco disminuidas, pero eso no quiere decir que tenga otras que compensen esas que están disminuidas y que con muchos con apoyos que les proporcionamos, ellos pueden ser felices y tener una buena calidad de vida. O sea, al final es eso, ¿no? Ok, Al final ok. es eso lo que todos buscamos. Y hablaste en particular de la comunicación y quería Ujú, preguntarte sobre ese punto, sobre cuál ha sido la ruta de Lucas, porque entiendo que una de sus retos, de sus desafíos, ha ujú. sido específicamente en la comunicación. Hoy en día, ¿qué edad tiene Lucas ya? Lucas tiene 10. 10. Ok. Si quiero que me cuentes un poquito, porque hablaste de eso, sobre Ujú. el reto de Lucas en la comunicación y cómo han transitado por todos estos apoyos para ayudarlo ahí. Cuéntame un poquito así con plastilina, ¿dónde ha Ujú. estado el reto y cómo lo han afrontado?
Bueno, como decía al principio, el camino del autismo es un poquito sinuoso. Uno se encuentra como con muchos obstáculos y tiene que como pasarlos por el ladito y empieza a ser como una S, no es un camino recto. Em, cuando, cuando uno empieza a buscar respuestas en el diagnóstico, pues porque ve a su hijo de una manera que eh, ese choque con el diagnóstico, tú sabes, pues todo este proceso del duelo, primero tú lo Ujú, asimilas como una pérdida, ¿no? El hijo que tú ujú, tenías, te lo quitaron, ¿sí? ujú. Entonces lo que uno empieza a pensar es que hay una pérdida y empiezas a buscar cómo recuperarla, cómo recuperar a ese hijo que, no sé, en algún lado está, quieres que regrese. Entonces, en el caso de nosotros, fuimos haciendo como una escala en los apoyos que teníamos que proporcionar a Lucas. Primero era, eh, bueno, ¿cuándo será que Lucas se dé cuenta de que estamos aquí, de que somos sus papás, de que nos mire, de que esté atento a lo que nosotros le proponemos? Porque al principio, cuando empezó ese periodo de la pérdida de habilidades, de cuando el Lucas antes del autismo y el Lucas después, o sea, el Lucas que se fue, era que ya, pues nosotros prácticamente no existíamos para él. Él empezó a tener comportamientos, eh, mm, no voy a llamar compulsivos, pero ese sería como el término clínico, con objetos. Empezó a refugiarse en objetos, carritos, y ya pues ese contacto, esa cercanía que tenía con nosotros se fue diluyendo. Entonces el primer objetivo era cómo hacemos para que Lucas sepa que estamos aquí, que somos sus papás, que lo amamos. Entonces como el primer objetivo de comunicación que nos planteamos fue ese, o sea, Ok, que él nos mirara y que supiera que estábamos allí. ¿Sí? En ese momento no nos importaba que ya no volvió a decir papá, ya no volvió a decir mamá, ya no volvió a decir tete, pero tampoco nos volvió a mirar, tampoco volvió a acercarse con nosotros a buscar un juego. Entonces el primer reto en la comunicación fue ese, ¿sí? Que volviera a conectar con nosotros ujú. emocionalmente porque sentimos que se había ido. Entonces, si me preguntas cómo fue el camino, cómo fuimos escalando en el tema de la comunicación, el primero fue ese, o sea, buscar que él se conectara con nosotros. Después que conseguimos que se conectara con nosotros, bueno, pero ahora ¿cómo hacemos para que él escuche lo que le estamos diciendo? Si le decimos, ven Lucas, pues Lucas no venía. Ujú. Lucas mira esto, Lucas no miraba. O simplemente Lucas, Lucas no contestaba, o sea, no, ni siquiera reaccionaba. El diagnóstico de Lucas fue muy fácil porque todos los signos nucleares del autismo los tenía. Si ponemos, si pudiéramos poner como un modelo eh, una parametrización del autismo, pues yo podría poner el ejemplo de mi hijo. Ok, Absolutamente todos los signos de alarma eh, aparecieron. detectables aparecieron, o sea, fue algo impresionante, o sea, todos los marcadores de los test, de las pruebas de tamizaje que se le aplicaban, o sea, todas eran positivas. Todos Ok. los signos estaban ahí, o sea, no había cómo decir que no, ni había la menor duda, ni no. Bueno, yo lo negaba, pero no había cómo decir que no. Entonces, lo primero fue eso, que se acercara, se conectara con nosotros y luego fue cómo le enseñamos a que, pues estamos aquí, pero necesitamos que nos escuche. Entonces, el segundo objetivo en la comunicación fue que nos escuche y en términos conductuales, porque empezamos a escuchar de todo el tema de las terapias cognitivo-conductuales y de análisis aplicado de la conducta, pues viajamos a Estados Unidos. Yo empecé a estudiar ABA, conducta verbal. eh, Ujú. Hice pues una certificación en eso, él estuvo en un centro y ese era el segundo objetivo, o sea, que atendiera instrucciones. Entonces ese fue como el segundo objetivo comunicativo. Como nada es suficiente para nosotros, siempre estamos, bueno, ahora dio esto, ahora qué más sigue. Entonces luego empezamos con el objetivo comunicativo de que todos queremos, pues yo lo queremos escuchar que diga algo. Empezó a repetir palabras de nuevo, eh, pero solamente pues ecoicos, solamente repetía, repetía, repetía.
o hacía vocalizaciones en sus propios sonidos pues guturales. Eso Ujú. era lo que pasaba diciendo, no tenía ninguna comunicación funcional. Y empezó como esa, esa, ese deseo incansable de que hablara, ¿sí? O sea, de Ujú. que hablara, empezamos a reforzar las terapias del lenguaje. Cuéntanos un poquito, ¿qué edad volvieron las palabras? Porque veo que él dejó de hablar, viene como este periodo del diagnóstico, y luego volvieron las palabras. ¿Cómo fue eso, ese periodo de tiempo? Bueno, tengo en mi cabeza, porque a veces son difusas los periodos, a veces uno se le confunde y cuando empieza a sumar como las experiencias ya han pasado un montón de tiempo, Ajá. pero voy a tratar de ponerle alguna línea de tiempo coherente. Después del diagnóstico, que fue más, bueno, él empezó a perder las palabras casi que a los 2 años. Ujú. El diagnóstico fue a los 2 años, 8 meses. Más o menos nosotros viajamos a Estados Unidos para el tema pues de la terapia conductual y aprender a los 3 años y medio, 3 años y medio. Y cuando regresamos de allá, como pues toda la terapia fue muy enfocada en los ecoicos, en que él repitiera, pues a partir de que llegamos de Estados Unidos, él empezó a repetir mucho. Entonces fue como después de los 3 años y medio, empezó otra vez, pero solo a repetir, solo a Ujú. repetir. Y en ocasiones, cuando yo lo llevaba como al extremo de desesperación, me podía decir agua o algo, una vocalización muy parecida a agua, cuando pedía agua. Ujú. Eh, Como aparecieron de nuevo las palabras, yo pude como ver una luz en el camino Ujú. de que pues Lucas pues iba a empezar a hablar y yo iba a aprovechar pues toda esa colalia o esa repetición de palabras pues para que se convirtiera en un lenguaje hablado funcional y eso fue como mi objetivo principal a partir de ese momento. Y empecé pues a incentivar la comunicación de él en todos los espacios, o sea, tratar de que a través del juego, pero ya cuando llevas las cosas como a un extremo, pues ya el juego no es juego, ya pues la relación madre-hijo se va deteriorando porque siempre está como esa competencia de que si tú, o ese condicionamiento, ¿no? Que realmente la teoría es así, se llama condicionamiento operante. Cuando tú Ujú. generas un refuerzo positivo cuando un niño hace algo pues correcto, tú estás condicionando lo que él está haciendo, o sea, la operación que está ejecutando. Estoy aquí mezclando un poquito de teoría de ABA, Ok, sí, sí. de teoría conductual, pero es así que funciona, ¿sí? O sea, los humanos estamos condicionados a realizar las operaciones, pero esas operaciones las realizas de manera repetitiva cuando hay un estímulo exterior, ¿sí? Un premio, pues, lo que llamamos refuerzo positivo. Entonces eso fue lo que yo empecé a aplicar en todos los escenarios con Lucas. Entonces esos espacios como de conexión entre nosotros se iban cada vez perdiendo porque pues cada vez que yo podía era condicionándolo para que él pudiera emitir esas palabras eh, en el escenario que a mí me parecía pues lo más funcional posible y cada vez él se iba frustrando más, cada vez gritaba más cuando estaba conmigo, cuando yo lo invitaba a jugar, que entre comillas a jugar para mí, pero él ya sabía que no era juego, sino era pues la tortura jugar con la mamá. Que si pedía pues algún juguetico, algún muñeco, pues yo lo iba a condicionar a que dijera dame o que por lo menos dijera da. Y si íbamos a la cocina y pedía agua, pues yo no se la iba a dar hasta que él no me dijera agua. Así tuviera el desborde más grande de las pataletas. Lucas se le llegó hasta rajar la boca porque yo no le daba agua hasta que no me dijera. O sea, el tema del deseo de que hablara, o sea, me superaba completamente como la relación fraternal que debe tener una mamá con el hijo. O sea, Ok. enfocarme solamente en ese objetivo. O sea, fue como en mi objetivo estratégico que hablara, no me importaba como si el fin justificara los medios, ¿no? Ok. Entonces, en eso empezó como a tornarse la relación de madre-hijo en esa temporada. Eh,
en ese momento pues yo no miraba como válida las otras formas en las que él se estaba comunicando conmigo, no, no daba mérito a los esfuerzos que él estaba haciendo por comunicarse, por conectarse con el mundo, porque yo estaba cegada en que él hablara. Ok. Entonces, eso fue un periodo bastante largo de tiempo. Pues te estaba diciendo que 3 años y medio, luego cumplió los 4 años, seguimos en ese intento, él venía presentando avances en, pues en la parte pues conductual, en lo que se refiere a seguimiento de instrucciones. Pues yo empecé como de manera muy rigurosa a estructurarle un horario. Él empezó Mm, como a crear estructuras mentales en que pues en la mañana se levanta, hace esto, hace lo otro, y empezó a tener muchas dificultades en cuando se cambiaba esa rutina, en todo lo que son ujú. comportamientos restrictivos, esa parte pues no se había superado. Y obviamente los comportamientos desbordantes, las pataletas, los gritos, los mordiscos, eh, los cabezazos en el piso y todo eso se fue exacerbando porque obviamente los niveles de exigencia para que él se comunicara de manera hablada eran cada vez más altos, pero él no recibía, eh, otra vez hablando con terminología de ABA, ningún refuerzo positivo por lo otro que estaba logrando, ¿sí? Por su Claro, por su intención es. comunicativa no verbal, por su Ok. conexión, por el esfuerzo que hacía de permanecer sentado, de atender instrucciones. O sea, es impresionante cómo Lucas, desde muy chiquito, a pesar de todos esos signos nucleares del autismo que eran pues muy, muy visibles en él, empezó a tener como un deseo de aprender, de, de escuchar, de sentarse, de esperar a que tú le dieras como que, eh, de esperar a que la otra persona se manifestara para él dar una respuesta. Bueno, nada de eso lo veía yo. Para mí no Ujú. avanzaba nada porque pues simplemente no hablaba de manera funcional. Y de a poco dejó inclusive de repetir palabras. Eh, a ver, eso fue 4 años y medio. Bueno, llegamos a Colombia. Ujú. 2016. Llegamos a Colombia, y empezó el tema de preguntarme, bueno, pues Lucas no está hablando, está de verdad, o sea, el tema de las conductas estaba muy, o sea, muy, muy incontrolable, o sea, él pues estaba pues autoagrediendo mucho, me mordía a mí también porque se frustraba demasiado. Y ya pues en las otras habilidades yo empecé a ver que estaba como retrocediendo también en esa capacidad de atender, de estar quieto por periodos pues tampoco tan largos de tiempo, pero como ese interés de aprender, de conocer cosas nuevas se iba perdiendo porque pues obviamente no controlaba sus emociones, no tenía cómo expresar sus necesidades, ni sus deseos, ni como yo no validaba ninguna otra forma de comunicación, pues y empecé a buscar respuestas en ese sentido. Pues Pero ya, él sí se estaba comunicando, o sea, él se comunicaba de una sí, forma sí, distinta a la que tú querías. exactamente. Entonces fue cuando empecé a leer de comunicación aumentativa y alternativa. Ujú. Empecé pues a hablar con profesionales que estaban metidos en este tema, y empecé a entender que había muchas formas válidas de comunicarse, que no solamente era la hablada, que empecé a ver historias de chicos con autismo que después de mucho tiempo se habían empezado a comunicar de manera escrita y empezaban a describir cómo era esa sensación que ellos tenían interna de no poder expresar sus necesidades y cómo se Ujú. habían liberado a través de la palabra, no precisamente hablada, sino la palabra o los símbolos. Entonces yo dije, bueno, pues ese deseo ferviente de que Lucas hable es un deseo que está asociado a un paradigma mental, pues tengo que derribar Ujú. ese paradigma porque lo que necesito es que mi hijo se comunique. Necesito, no solamente necesito yo, sino que él necesita. Ya, Comunicarse. sí, ya dejé a un lado mi necesidad o ese deseo pues que tenía como mamá de que él hablara y empecé a pensar en lo que él necesitaba para Ujú. empezar a adquirir autonomía, ¿sí? Para empezar a mostrarse él mismo como era. Y bueno, así Ok. empezó nuestro camino por la comunicación aumentativa y alternativa.
Cuéntanos un Eh, poquito de qué se trata. Esa es la famosa CAA. sí, Seguramente podemos hacer luego un episodio porque es un tema súper interesante, pero cuéntanos un poquito qué es la comunicación, cómo se ve en la práctica, cómo, ujú. cómo, cómo entró a la vida de Lucas y cómo se ve hoy en su día a día la ayuda o la presencia de la comunicación aumentativa. Empezamos con algo que se llama comunicación por intercambio de imágenes, que es Ujú, PEX, que es un método de comunicación, eh, pero es muy asociado a la parte conductual también. Entonces, ujú, todo este proceso es modelado, empezamos a enseñarle a Lucas a señalar lo que quería, pero era como con una restricción en lo que él podía comunicar. Yo elegía las palabras que a mí me parecía que eran las más funcionales para él, para empezar a enseñarle, bueno, el equipo terapéutico y yo. Entonces empezamos con PEX, que es un método de comunicación también, pero es con apoyo físico total. O sea, tú le llevas la mano al niño, tienes una persona de apoyo en las primeras etapas y el niño aprende o la persona aprende con la ayuda completa del adulto. Usar pictogramas no quiere decir que estés utilizando como un medio de comunicación. Los ujú. pictogramas, como algunos niños tienen un aprendizaje visual, entonces te Ok, ayudan a organizar la estructura mental, entonces para anticipación, entonces son herramientas de anticipación. En el caso del PEX, utilizan el libro o las imágenes utilizan el concepto de que la comunicación es un intercambio, ¿sí? Pues ok, como lo es. Cuando tú expresas un emisor hace un mensaje, pues el receptor tiene que dar otro y en ese intercambio es que se produce la comunicación. Entonces ese librito funciona con una tirilla que el niño entrega cuando quiere algo. Entonces hay un intercambio, entrega la tirilla de comunicación y hay una respuesta pues de lo que él quiere. Entonces empezamos con el PEX, pero era muy limitado el vocabulario porque era susceptible a lo que yo creía que él quería, entonces de a poco yo iba nutriendo ese libro y demás. Bueno, me encontré con una persona que me dijo, no, ahora está la comunicación aumentativa y alternativa, hay todo, digamos, una teoría que se llama lenguaje natural asistido, donde lo que hace es que el niño va a aprender a utilizar un sistema de comunicación, pero con modelado. O sea, que las personas que están en el medio tienen que apoyarlo en modelar cómo se utiliza el sistema de comunicación con él. Así como cuando un bebé aprende a hablar cuando escucha a los adultos hablar, las personas que tienen dificultades en la comunicación van a aprender a utilizar su medio de comunicación, ya sea análogo o digital, cuando los ujú, que están con él lo utilizan también. Entonces, no es que tú vas a obligar al niño, como era el otro método, que ujú. prácticamente era obligarlo, sino que de manera natural él va a ver cómo los demás que están en el medio, eso se llama modelado, utilizan ese sistema de comunicación y él va a aprender a través de la imitación natural. Ok, Bueno, una de las principales diferencias que hay en implementar un método de comunicación que sea orientado en la parte conductual y otro que sea con base en la comunicación natural asistida, es básicamente que uno asume competencia. O sea, debes asumir que la persona que tiene esa necesidad compleja de comunicación y a la cual necesita aprender a comunicarse es competente. O sea, en todo momento debes asumir de que esa persona sabe lo que quiere decir, sabe lo que necesita y que es capaz de hacerlo. Porque normalmente nos limitamos a enseñarle a las personas con autismo otro diagnóstico, con otra dificultad, lo que nosotros creemos que ellos pueden o que son capaces de hacer. Los limitamos. Entonces, el abanico de opciones que les proponemos o que les mostramos es reducido. Entonces, cada vez cuando tomamos la iniciativa de empezar ese proceso de la comunicación aumentativa y alternativa, ese abanico de posibilidades, de palabras, de símbolo tiene que ser cada vez más amplio, porque hay que asumir que ellos pueden aprender lo que necesitan aprender para comunicarse. Entonces no hay que limitarnos y pensar de que ellos no son capaces o que no pueden.
siempre dicen en las publicaciones de estas personas que llevan tantos años estudiando la comunicación aumentativa y alternativa, es que no hay prerequisitos para comunicarse, porque es un derecho fundamental de la humanidad. Entonces no es un favor, no es algo que se vaya a hacer como una terapia cualquiera. Es un derecho fundamental de una persona, comunicarse. ¿Sí? Entonces es algo que me pareció absolutamente maravilloso y que me abrió los ojos en este camino. En este método el niño aprende viéndote a ti comunicarte como él debería aprender. ¿Sí? Entonces empezamos a enseñarle a Luquitas a través del modelado. Entonces nosotros adquirimos un software que se llama Proloco to Go, que es desarrollado por una empresa que se llama Assistware, que es sueca. Ellos han desarrollado mucho software para comunicación aumentativa y alternativa. No solamente se utilizan en niños con autismo que no tienen lenguaje hablado, sino en muchas patologías del habla e incluso en personas que tienen parálisis cerebral y que utilizan comunicación asistida con la vista. O sea, ellos cuando miran así el alfabeto, el sistema interpreta, o sea, por inteligencia artificial interpreta lo que están mirando y reproduce las palabras en texto, ¿sí? Ok, Y en voz, reproduce la voz, digamos, la palabra en texto en voz hablada. Y tiene diferentes software. El que está utilizando Lucas es de pictograma, pero pues la idea es que él aprenda a escribir y que utilice traductor de texto, o sea, que el texto que él escriba se, se traduzca en voz. ok, Entonces, uno le enseña, la diferencia fundamental es que no pones la mano, no le guías con tu mano y no lo obligas a que escoja lo que tú crees que él quiere, sino que acá él va viendo cómo tú utilizas el sistema de comunicación y le modelas. Entonces yo empecé a modelarle, o sea, con el Proloco Tubo empecé a modelarle o ponerle los símbolos para que él viera, cuando yo le decía, bueno, Lucas, ¿qué quieres? Entonces le pongo la palabra qué querer. Entonces él ya sabe que cuando le están preguntando qué quiere, luego va a recibir algo. Entonces él ujú. aprende a comunicarse de la manera en que yo me comunico con él también. No sé si fue claro o te enredé más. Sí, 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 Ujú. sí, sí, entiendo. O sea, no es, el segundo no está condicionado, Exacto. sino que Él lo, él, él lo debe aprender de manera natural porque ve a los demás usándolo. Entonces yo le ok, modelo y él aprende a hacerlo. Así como cuando a los bebés se le modela, aprenden el lenguaje hablado porque ve a las demás personas en el medio hablando, ve y hablando. escucha. Ok, Ujú. Esa es la diferencia esa es la fundamental. diferencia. Y entonces hoy Sí, en día, ya Lucas tiene 10 años, ¿cierto? sí, Y usa este sistema para comunicarse. Tiene, sí, entiendo, un dispositivo sí. y así va al colegio y así se comunica con Ujú, sus profes y con sus amigos. Y en el ujú, colegio también, ese entorno también ha aprendido ujú. a comunicarse con Lucas de esa forma, ¿correcto? Sí, sí, sus compañeritos le modelan, los profesores también, pues utilizando su mismo dispositivo, ellos pues le piden permiso y le preguntan cosas, y le preguntan pues lo que ellos quieran saber o si quieren interactuar con Lucas, pues utilizan su iPad y él responde en el mismo iPad. Ujú, Em, Ahora, Lucky, nosotros duramos con más o menos el tiempo que él estuvo con el PEX, fueron como 2 años y medio, casi 3 años. Y con el Proloco Tubo ya llevamos 2 años y medio. Entonces ya Lucas ha ujú, estado casi que 5 años, un poquito menos, sí, 5 años con sistemas de comunicación. Pero nunca se le ha dejado de hablar, o sea, eso quiero como ok, dejar claridad. O sea, él siempre, primero, pues todas las personas nos comunicamos hablando, las que estamos en el medio de él. O sea, él siempre ujú, ha estado expuesto a la comunicación hablada, que eso es un mito que hay, ¿no? Que cuando tú suministras a una persona que tiene necesidades complejas de comunicación un sistema de comunicación aumentativa y alternativa, ya si va a hablar, entonces lo condenas a que no hable, eso es mentira. O sea, hay ok, mucha, mucho sustento en investigación en este tema de comunicación, de que al contrario, cuando tú pones un sistema de comunicación como apoyo a la comunicación, facilita la estructura mental que después te va a permitir hablar mejor si vas a alcanzar el lenguaje hablado. ¿Sí? Te ayuda inclusive a construir de manera apropiada. No solo te ayuda en la parte hablada, sino en la parte pragmática, que es muy importante, ok, porque muchos autistas que hablan pero no se comunican.
Entonces, Ok. hay que empezar a diferenciar. Y estos sistemas de comunicación cooperan de manera significativa en la comunicación para las personas que tienen necesidades complejas de comunicación hablada e incluso para esos chicos que van a desarrollar comunicación hablada, lo lenguaje hablado, pero les colabora más en la estructura específica para comunicar, no solamente hablar, sino Ujú. comunicar. Ok. Y yo te pregunto, ¿y tú ya estás más tranquila respecto a a ese deseo de que Lucas hable? ¿Cómo estás Sí, tú? sí, ya estoy muy tranquila. Definitivamente estoy enfocada en que él se comunique, o sea, que comunique absolutamente todo, no solo lo que necesita, sino lo que quiere, lo que Lo que desea, piensa. lo que piensa, lo que Esto es ve. bonito, está feo, me gustó, no me Exacto. Entonces, gustó. sí, o sea, esa parte de pasar a las necesidades básicas, como en esa pirámide de Maslow es la que estamos como que buscando Ajá. seguir escalando. O sea, pasar de simplemente decir que pues necesita ir al baño o que quiere Ujú, comer o que tiene sed, ujú. allá, por ejemplo, hacer comentarios de cuando está viendo un video, él comenta si está viendo un perro, si está viendo una mariposa, si está viendo un gato, si es rojo, si es azul. Entonces, Ok. o si ve una película, comenta pues lo que está viendo. Entonces es algo maravilloso en que Ujú. Lucas es un parlanchín. Un parlanchín, sí, o sea, él constantemente está comunicando lo que quiere, lo que ve. Pero obviamente es un proceso que es largo, es de constancia, es de consistencia y muchas veces pues uno, sí hay momentos en que flaquea y, y sí, Dios mío, pero ¿cuándo me va a decir específicamente si le pasó algo malo en el colegio? Si de pronto se burlaron de él o, o se sintió solo o se Está sintió triste. triste. Exacto. Entonces, Ujú, es como ese escalafón, ¿no? Pues ya dijo lo que necesitaba, listo, check. ujú. Ya dijo lo que está viendo, check. Bueno, ahora ¿cuándo me va a decir si está corriendo peligro o si le duele algo más que, o sea, que le duele en detalle, porque él señala, ¿no? Si le duele la garganta, él señala, si le duele el hombro, pero específicamente si, cómo es el dolor, si es Ujú. agudo, si es una punzada, si, cómo es. Entonces, cada vez cada vez que logramos un objetivo, viene el siguiente, el siguiente, el siguiente. Ok. Entonces, es así en el autismo, o sea, no llegamos como a un punto eh, en el que ya uno empieza a decir, no, pues ya todo está calmado, todo está normal, pues dejemos que la vida como siga su curso, eh, como si pasa pues con los hijos que no tienen este tipo de diagnóstico, ¿no? Ujú. Pues con mi hijo mayor obviamente hay unos objetivos y, y hitos que él debe ir logrando, pero llega un momento, él tiene 12 años, en que ya estoy tranquila en muchos sentidos. Sé que para llegar a ese punto de tranquilidad con Lucas hay que trabajar más, hay que esforzarse más y uno no puede flaquear. O sea, es un tema de consistencia y, Ok. y de no desfallecer. Y de no desfallecer. Ok, Ujú. muy bien. No, muy interesante esta historia de Lucas el parlanchín. Lo vamos a llamar ahora sí. Ay, Gira, mira que quería ahora que habláramos un poquito de Te Apoyamos, porque al tiempo que tú estás en en todo este viaje, pues, de comunicación, llamémoslo así, con Lucas, Ujú. pues también empiezas a ayudar a otras personas y surge la Fundación Te Apoyamos en Cali. Cuéntame un poquito de la historia de Te Apoyamos, cómo surge, en qué están ahora, a qué se dedican eh, y qué buscan, qué quieren. Bueno, en ese camino de encontrar pues terapias y demás, pues fue conociendo más familias, que empezamos a asistir a terapias en común. Entonces empezamos a armar un grupo, o ya había un grupo, una mamita tenía un grupo de papás que compartíamos los mismos terapeutas. Entonces empezamos a intercambiar pues como experiencias con esas terapias, cómo nos estábamos sintiendo. Era un grupo pues muy pequeñito. En ese entonces, eso fue el 2016. eh, y poco a poco fuimos creciendo, o sea, cada vez se iban uniendo más personas a este grupo y un día X,
pues empezamos a preguntarnos, bueno, pero sí, estamos hablando de lo que necesitan nuestros hijos, pero ¿y qué pasa con las demás familias? O sea, ¿cómo, o qué nos falta más por ahondar, por conocer y de pronto cómo podemos proporcionar unos mejores apoyos entre nosotros, intercambiando experiencias, intercambiando información y buscando apoyos adicionales? Entonces, eso coincide, eso fue ya pues finalizando 2016-2017, con la decisión que tomé de renunciar a mi trabajo. Ujú. Eh, Sentía que como que estaba dejando solo a Lucas, pues a mi otro hijo también, pero principalmente a Lucas, que estaba descuidando un poquito los objetivos que me había planteado por el trabajo. Entonces decidí pues renunciar y dedicarme a ellos 100%. Y en ese momento pues empezó como a tener mucha fuerza el tema de este grupo de WhatsApp, porque fue como un grupo de WhatsApp y empecé como a decir, bueno, pero entonces reunámonos ya no solamente por WhatsApp, sino vamos a empezar a crear espacios donde podamos intercambiar experiencias y también espacios de catarsis. O sea, Ujú. simplemente es suficiente uno ir a un lugar donde tengas un objetivo común, o ni siquiera un objetivo, sino que estés pasando por una situación común con las otras personas con las que compartes en espacio y que puedas hablar o sentirte con la libertad de hablar de manera desinhibida de lo que estás sintiendo, de lo que te está pasando y que sientas que hay una voz empática del otro lado que entiende lo que estás viviendo. Así no sepa o no obtengas una respuesta o una solución a lo que te está pasando, pero simplemente tienes como esa oportunidad de intercambiar con el otro, aunque sea su silencio, Ujú. ¿sí? Entonces, pues así fue que empezamos. Entonces, empezamos a proponer esos espacios de intercambio, de compañía, y empezamos a cuestionarnos nosotros en nuestra posición de comunidad, de comodidad, perdón, porque éramos pues grupo de familias que teníamos la posibilidad de pagar terapeutas particulares y de escoger, bueno, este no me sirve, pues vamos al otro, así cobre más caro, pues lo puedo pagar para proporcionar una terapia a mi hijo y empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y cómo hacen los que no pueden pagar? ¿Qué pasa eh, con estas familias que tienen a su hijo de pronto con un diagnóstico o simplemente con la sospecha? Acordémonos nosotros qué nos pasó cuando estábamos en la búsqueda de una respuesta y no teníamos quien nos guiara. Entonces, ¿qué Ujú. pasa con esa gente que no tiene acceso a información de calidad? No tiene del otro lado una persona que le diga cómo empezar o qué hacer y que tampoco tiene los medios económicos para acceder a una ayuda de su hijo. Entonces fue así que surgió Te Apoyamos. Nosotros empezamos como a utilizar ese tema que no estamos solos, no estamos solos, porque el primer sentimiento que uno tiene, como te decía al principio, es esa sensación de que es a la única persona que le pasa en el mundo y no es así. Entonces empezamos como a correr la voz, de hacer crecer la red y empezar a buscar respuestas. O sea, que no solamente es el que tiene la posibilidad de pagar terapia, sino cómo acceden las personas que no tienen los medios económicos a esas oportunidades o la oportunidad de proporcionar herramientas a sus hijos de que la calidad de vida de ellos sea mejor. Entonces empezamos a buscar como esa respuesta de acceso a partir de la salud, porque pues obviamente después que tienes un diagnóstico y el autismo es un diagnóstico clínico que tiene pues código internacional y demás, entonces Ujú. a través de ese diagnóstico cómo podríamos acceder a apoyos o ayudas y ahí empezó como esa primera línea de acción de Te Apoyamos, el acceso a la salud y por ahí comenzamos, Ok. eh, creando como esos puentes de apoyos jurídicos para que las personas pudieran acceder a la salud. Empezamos a convocar eh, charlas con abogados, con especialistas, con saludistas, especialistas en salud pública para que nos dijeran, bueno, cómo, después de un diagnóstico, cómo accedemos a las terapias y ahí comenzamos. De ahí empezamos, eh, bueno, accedemos a la salud, entonces sí, accedemos a las terapias, pero son las que nuestros hijos necesitan, Ujú. son esos apoyos los que les van a proporcionar a ellos herramientas para que sean autónomos, autosuficientes, herramientas para la vida, ¿sí? Cómo pueden ser luego incluidos en la sociedad, o sea, si de verdad le están dando
el andamiaje que ellos necesitan para ser incluidos en la sociedad. Entonces empezó el tema de la calidad de esos procesos terapéuticos y la inclusión. Entonces ese fue como el segundo eje de acción. Ok. Sí, O sea, acceso es el primero, calidad es el sí, segundo. eso, calidad de terapéutica o calidad de los apoyos es el segundo. Y luego empezamos a hablar de inclusión, es el Ok, tercero. Y ok. ahorita estamos incluyendo todo lo que es, bueno, sí, estamos hablando de nuestros hijos y que vayan a las terapias y que sean incluidos. Bueno, ¿y qué pasa con los cuidadores? ¿Qué Muy pasa con su salud importante. mental? Ajá. Entonces, cada vez es algo, cada vez hay algo por lo que trabajar. O sea, cada vez vamos incluyendo más temas porque siempre dejamos a un lado al cuidador, siempre dejamos a un lado a las familias, no solamente al cuidador, al papá, a la mamá, al abuelo, sino pues a los hermanos, al entorno, qué pasa con ellos. Entonces estamos enfocándonos en esos temas fundamentales. Y cuando hablamos de la calidad de los accesos a las terapias, bueno, ¿cómo vamos a asegurar de que las terapias sean de calidad? ¿Sí? Entonces Ujú. proporcionemos nosotros mismos las terapias también. Entonces estamos en ese proyecto de, de ofrecer un programa integral, no solamente para que los chicos y las chicas con autismo, los adultos con autismo, porque pues no solamente el autismo no se acaba a los 18 años, De sino que hay acuerdo. personas, sí. Entonces, ¿cómo le proporcionamos a estas personas, a estos niños, a estos adolescentes, a estos jóvenes y luego a estos adultos las herramientas para que puedan tener su proyecto de vida, ¿no? Para que puedan llegar a ser autónomos. Entonces estamos ese es nuestro programa ahora bandera, eh, proyectos de vida, ¿sí? Cómo construimos proyectos de vida Ok, desde la infancia. ok. Entonces, estamos ¿Cuántas en... familias están ahora, cuántas familias empezaron y a cuántas familias, o cuántas familias están ahora en este momento cuando ya llevan casi 7 años más o menos? Sí, bueno, nosotros empezamos siete familias, ahora somos 100. Wow, ok. Sí, 100 familias. Estamos cada vez tratando de fortalecer eh, un poco el trabajo en red porque no es fácil. Las personas que tenemos hijos con estos diagnósticos, no solamente estoy hablando de autismo, pues obviamente tenemos que estar enfocados en que nuestros hijos accedan a las ayudas, accedan a los apoyos, enfocados en su educación y demás. Entonces casi que no nos queda ni tiempo para, para intercambiar en una red, ¿sí? Ujú. Entonces si nosotros no tratamos de que ese tejido social se fortalezca, pues las redes se diluyen. Y ahora estamos Ujú. trabajando fuertemente precisamente en eso, o sea, de que esa cadena, en que esa red se fortalezca y que las familias no se olviden de que no están solas. Que si hacemos algo bueno por nuestros hijos, así como hacemos algo bueno nosotros, esa acción se puede replicar en los demás, eso no cuesta nada. Muchas veces eh, yo leía y escuchaba a otras personas que decían, no, para tú ayudar a las otras personas tienes que estar bien tú. Nadie da de lo que no tiene. Ujú. Y es como un cliché, ¿no? Lo que se repite. Todos damos lo que tenemos, nadie puede dar de lo que no tiene. Y eso como que me sonaba en la cabeza y yo creo que no es así, Claudia. Ajá. Yo creo que el que da lo que tiene, el que da lo que tiene, o sea, el que da lo que tiene, eso no tiene ningún valor agregado. Porque realmente lo válido es tú hacer un esfuerzo adicional y poder como sacar, si tú sacas de lo que no tienes, o sea, o transformas eso que tienes en algo positivo para ofrecerlo a otra persona que lo necesita aún más que tú, o sea, eso sí tiene un valor agregado. El que da lo que tiene o lo que le sobra, no, eso que da pues no viene como con una enseñanza, no viene como eh, con algo que va a construir, sino que simplemente es como un agregado, una sobra. Si tú estás buscando respuestas en cómo ayudar a tu hijo, en cómo construir, digamos, una mejor estructura
de salud mental para ti mismo. Si estás en esa búsqueda, puedes acoger a los demás y que se unan a esa búsqueda. Buscar No tienes juntos. que, sí, juntos, no tienes que esperar a estar perfecto, a estar bien para poder ayudar a los demás. En ese sentido se ha construido esta red. O sea, no es que los que estemos promoviendo la fundación o que estemos a la cabeza seamos las madres perfectas o tengamos una vida perfecta o que ya nada nos afecta, ¿no? Al contrario, estamos también en esa búsqueda y la búsqueda es mejor hacerlo en comunidad. Entonces, el que quiera ayudar, el que quiera hacer algo por los demás, que no piense en que primero las condiciones en su vida tienen que estar perfectas, ¿no? Eso no, no es necesario. Incluso cuando tú das de algo de lo que no tienes, o sea, de lo que tú crees, de lo que careces, de manera automática, eso empieza a ser como abundante en tu vida. Eso ayuda a fortalecerte como, pues como persona, como ser humano, que a pesar de que careces de mucho, de que le hace falta mucho a tu hijo, a tu familia, pero eso poquito que puedes aportar puede enriquecer demasiado, puede ser de una ayuda que inimaginable para otra persona que lo necesita aún más que tú. Okay. Ayudando a otros te ayudas a ti mismo un poco. Exactamente, te ayuda a ti mismo. Entonces no solamente es esperar a que tú estás bien o buscar solo para tu hijo. Ok, Hay espacio para los demás. qué interesante. Vamos a dejar, por supuesto, todos los links a la información de Te Apoyamos, a todo lo que tienen, a todo lo que tienen en línea. Muy interesante eso que me cuentas. Me interesa mucho lo que hablas de el cuidado de los cuidadores y la Sí. importancia de las redes alrededor de eso. No sé si puedes contarnos un poquito de cómo funciona en Te Apoyamos esa ayuda a los cuidadores o el cuidado a los cuidadores. Bueno, nosotros ofrecemos espacios de integración, o sea, no solamente los espacios que ofrecemos son académicos o de formación, porque pues hemos tenido muchos, hemos traído especialistas inclusive de otros países y hemos proporcionado como esos espacios de conocimiento para los papás, de que se apropien del conocimiento validado científicamente en autismo, se apropien de la terminología y que en cierto sentido no traguen entero lo que le dicen los profesionales, sino que estén conectados con el progreso, con los objetivos, con indicadores de su hijo y que sepan cómo de pronto refutar alguna práctica, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que proveernos de esa información. Aparte de esos espacios académicos, nosotros promovemos espacios de autocuidado. Hemos hecho, digamos, para las mamás, son cosas tontas, ¿no? Pero generalmente uno no saca espacio para eso. Hemos hecho reuniones de cursos de automaquillaje o de cuidado facial. Hemos hecho espacios de integración en parques donde ponemos, digamos, saltas altas o inflables donde nuestros niños pueden estar tranquilos y nosotros acá conversando, hablando o Okay. teniendo como ese espacio de intercambio y de reflexión, sin que estés, digamos, pendiente de que el otro te va a mirar raro, porque lastimosamente si hay un estigma con alguno de los comportamientos de nuestros niños con autismo, donde siempre miran pues raro las estereotipias o los gritos de emoción. Entonces nosotros siempre tratamos de tener como esos espacios de integración donde ellos sientan que están como, las familias se sientan que están como en una zona, en un área protegida, por decirlo de alguna manera, Ujú. donde los niños se pueden expresar como quieran y no, ellos no se van a sentir juzgados. Tenemos pues la atención de psicología pues abierta para el que lo desee, o sea, si en algún momento quieren hablar, si se sienten ahogados, si sienten que no pueden más, porque uno tiene derecho a decirlo, de que ya no puede más, de que se siente que no es capaz, o sea, ese momento llega para todos y siempre lo decimos, o sea, cualquiera que diga que ya no aguanta, que inclusive que ya no aguanta más al niño, por decirlo de alguna manera, porque hasta ese extremo se ha llegado, o sea, esa sensación de impotencia la comprendemos entre las familias. Entonces ellas se sienten en la libertad de poder decir lo que sienten y en ese momento pues dar una palabra de aliento,
o simplemente que puedan expresarse, desahogarse y que sean escuchados. Y tenemos pues la atención psicológica en la fundación que está abierta para ellas. Eso trabajamos en todo lo que tiene que ver con el cuidado al cuidador. Y vamos a empezar ahora sí ya de manera, eso lo hacemos como de manera periódica, pero no tenía ninguna estructura, pero ya tenemos un Ok. programa estructurado que es cada 15 días, lo vamos a empezar en el mes de noviembre, de, de esas reuniones de apoyo a padres. Ok. Entonces, cada 15 días, pues en nuestra sede, pues ya tenemos sede, no teníamos, todo Felicidades. nuestro, todo sí, todo nuestro trabajo ha sido virtual, ya a partir del mes de agosto tenemos sede, eh, y eso pues nos ha dado la oportunidad de que haya este espacio especial y dedicado al cuidado de las familias y de sus chicos. Entonces, cada 15 días vamos a tener esas reuniones donde con un profesional, algunos espacios con un profesional, otros espacios nosotros solos, de intercambio y de vernos las caras, porque a veces es importante ver la cara del otro, no solamente de manera virtual. Entonces en eso estamos trabajando y obviamente para que ese espacio se mantenga en el tiempo es que estamos pues haciendo, vamos a organizar algunos eventos de recaudación porque es difícil, ¿no? A los profesionales hay que pagarles pues para que hagan su trabajo eh, de manera más motivada. Mucho de lo que nosotros hemos hecho ha sido con la colaboración de profesionales, pero esto no puede, para que un proyecto sea sostenible en el tiempo, pues obviamente ellos tienen que estar remunerados. Ujú, claro, por supuesto. Muy interesante, Gina, todo lo que has construido ayudando desde tu situación particular. De verdad, súper interesante lo que hace la fundación. Quisiera como ir un pasito más allá en ese escalafón que veo que vas construyendo y para cerrar, para finalizar, quisiera preguntarte por un mensaje, ya no solo para tu comunidad o las personas que tienen algún familiar en el espectro autista, sino en general, para la sociedad en general, para todos los que puedan estar escuchándonos hoy. Bueno, bueno, para todos los que nos estén escuchando, pues que acojan a las familias que tienen una persona que tiene una dificultad. No solamente estamos hablando de una discapacidad o una condición que sea popular, por decirlo de alguna manera. El término inclusión es un término que debemos adoptar en nuestra vida diaria, eh, y tratar de acoger a estas personas, o sea, hacerles sentir de que no están solas. O sea, yo hablo mucho del sentimiento de soledad que uno siente cuando está pasando por este momento. Entonces, tratar de acompañar a esas personas, tratar de escuchar, no de pronto no buscar convertirnos para apoyar a esas familias no necesitas ser un experto, no necesitas tener mucho conocimiento. Simplemente la empatía, ¿sí? Tener un poco de, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no utilizar la palabra compasión? O sea, compasión por la situación del otro, que la otra persona sienta de que no está sola, que tiene un respaldo, que puede tener un espacio para dedicarse a ella misma. Entonces, no hay que ser un experto para apoyar a esas familias que están pasando por este camino, sino simplemente tener las ganas y la actitud de ser empáticos, o sea, simplemente ser empáticos. Okay. No pensar en que hay que ser expertos y promover obviamente la creación de estas redes porque es muy importante acogernos entre las familias. Muy bien. Acogernos. Me gusta mucho cómo usas esa palabra, ¿no? Se siente cercano y tranquilo, que en últimas es como lo que todos buscamos, ¿no? Me gusta mucho Sí, cómo la sí, sí, usas. sí, simplemente pues el acogimiento es precisamente esa como esa sensación de que estás en un lugar seguro
Y no es que tienes que adaptarte al entorno, sino que sentirte acogido es que eres bienvenido, eres bienvenido donde vayas a estar. O sea, no hay que hacer una transformación del lugar, como a veces interpretamos el término como inclusión o adaptar los ambientes, pero no es adaptar, es simplemente acoger, acoger. Acoger va más del lado de la mirada que recibes del otro, más de solo las cosas físicas, ¿cierto? Exacto, Hablando de esas adecuaciones que tú mencionabas, que puede que no siempre las tengas, pero si adecuas tu mirada un poco, la forma como ves al otro, acoges, ¿cierto? Si te exacto. entiendo bien, claro. Exacto, o sea, no hay que pensar mucho en tecnicismos o cómo le voy a hablar o cómo me voy a acercar, o sea, simplemente acércate Ok, y ya. y ya. Ay, Gina, muchas gracias. De verdad, qué conversación tan acogedora. Sí. Muy linda, muchas gracias. Bueno, te mando un gran abrazo allá a la sucursal del cielo, a Cali. Un saludo especial para tus niños, para tu familia y para todas las personas de Te Apoyamos. Muchísimas gracias por esta horita de tu tiempo. No, gracias a ti, Claudia, por esta iniciativa de Diarios de Parque con una mirada completamente diferente, así como lo dice tu lema, porque realmente es eso, una mirada diferente. ¿Sí? Y escuchar como todos los puntos, eh, todos esos puntos que en teoría pueden estar separados, pero al final todos convergemos, ¿no? Así es. Muy interesante, muchas gracias. No, a ti, te mando un abrazo grande. Igualmente, Claudia. Gracias por escuchar Diarios de Parque. Crear un mundo que celebre la neurodiversidad es un gran desafío y enfrentarlo en soledad no es una opción. Te invito a unirte a nuestra conversación. Hay varias formas de hacerlo. Puedes suscribirte en tu plataforma de podcast favorita, compartir nuestro podcast con tus amigos y familiares o escribirnos al correo info@diariosdeparque.com. Nos encantaría recibir tus comentarios y sugerencias.